Hola, muy buenos días. Qué bueno que nos sintonizas. Me da mucho gusto estar una vez más contigo. Soy el pastor David Camela de la Iglesia Evangélica Salem de México. Quisiera que ahí, como estás en la comodidad de tu casa, por favor inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. Queremos meditar en la palabra de Dios. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes. Señor, este tiempo de cuarentena, queremos que tu presencia esté con nosotros. Te pedimos sabiduría para poder estudiar tu palabra, Señor. Trae un mensaje directo a nuestro corazón. No permitas que hable el hombre, háblanos tú, Señor. Te lo rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos muchas gracias. Amén. Pues estamos revisando el éxodo del pueblo de Israel. Fueron 40 años lo que duró este periodo desde que salió de Egipto. Recordemos que el éxodo es precisamente la salida del pueblo de Israel de Egipto y se interna en lo que es el desierto. Esta es una cuarentena. Ya hemos dicho que las cuarentenas se repiten en la Biblia. Cada cuarentena tiene una lección importante que darnos, así es de que esta cuarentena pues duró 40 años. Esperamos en Dios que no duremos nosotros tantos en esta pandemia que existe del COVID-19. Bueno, en esta cuarentena suceden cosas muy sobrenaturales. No podemos ver todo en una sola sesión. Este es el 5º capítulo del Éxodo y le he puesto este nombre: un tesoro en el desierto. Recordemos que esto sucedió alrededor de 1446 años antes de Cristo. Y bueno, en esta ocasión el pueblo de Israel tiene una cuarentena más. En la cuarentena de los 40 años se suscita una cuarentena de días. Y quiero referirme precisamente a esta cuarentena. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Yo quiero fijar mi atención juntamente contigo en estos 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Cuando Moisés regresa de esta cuarentena, entonces regresa con las tablas que nosotros sabemos, eran 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Y bueno, quiero comentarte que yo creo que el regalo más grande que Dios dio por medio de Moisés a la humanidad fueron los 10 mandamientos. Casi todas las sociedades principales durante miles de años han utilizado estas leyes para edificar países felices y exitosos para sus ciudadanos. Este fue todo un regalo que Dios dio al pueblo de Israel en medio del desierto. Y a lo mejor podrías decirme, el regalo más grande pudo haber sido la comida o pudo haber sido el agua. Y quiero decirte que no, el regalo más grande que recibió este pueblo, que recibió Moisés en el desierto, fueron precisamente estos 10 mandamientos. Como leíamos, es un catálogo de leyes impresionantes, resumidas, que de alguna manera si una sociedad se dedica a cumplirlas, como leíamos, va a ser una sociedad feliz, va a disfrutar de la vida. Son 10 leyes maravillosas que no han podido dejar de tener validez y en las cuales se han fundamentado las principales constituciones de los mejores países. Y bueno, la razón es que son leyes de parte de Dios, son perfectas, y si un país las cumple tal cual están escritas, va a ser un país feliz. De una manera sobrenatural, Dios llegó a decir estas leyes. Dios bajó al monte Sinaí y esto fue algo impresionante. Quiero recordarte el éxodo que sucede aquí en esta ocasión.
Acuérdate que partieron de Ramsés, que está en el norte, allá a tu mano izquierda, bajaron a Sucot, llegaron hasta Pijajirot y pasaron ahí el Mar Rojo al otro lado. Del Mar Rojo se encuentra entonces el desierto de Sur, bajaron al desierto de Tam. Acuérdate que ya en una sesión vimos lo que fue las aguas amargas de Mara, que el Señor convirtió en aguas dulces. Llegaron al paraíso de Elim. Este es un oasis donde existen 12 manantiales y 70 palmeras. Y de ahí entonces, acuérdate de nuestros estudios, están viajando hacia Refidim, pasaron hacia lo que es en el sur ya, al monte Sinaí. Ahí en el sur de tu mapa, ahí puedes localizar el monte Sinaí o monte Horeb, que es el mismo. Ahí se suscitan las escenas que vamos a ver en este capítulo. Bueno, el pueblo ya tenía 3 meses de haber salido de Egipto para estas fechas. Dice aquí estos versículos primeros del Éxodo 19, dice: en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte Horeb. Este monte es un monte de granito, es una roca de las más fuertes, y ahí precisamente frente al Sinaí, la nube que los dirigía se paró y ellos entonces acamparon ahí en esta planicie que existe ahí frente al Sinaí. Ahí entonces el Señor le dice a Moisés que prepare al pueblo en este lugar para poder tener un encuentro con su Dios. Y entonces el pueblo sigue las instrucciones de Moisés, se baña, limpia sus vestiduras, y a la madrugada, como dice estos versículos, en la madrugada del tercer día hubo truenos, relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. No podemos leer todos los capítulos, pero las escenas principales son estas. A la madrugada de ese día tercero se escuchó un estruendo terrible de trompetas, y era tal la magnitud del ruido de los truenos, los terremotos y los relámpagos que se suscitaron ahí, que el monte temblaba. Yo me puedo imaginarlo casi como gelatina, esta tremenda mole de rocas de granito temblando, porque increíble, el Dios Todopoderoso bajó a este globo, a este planeta, y se posó sobre ese monte. El monte Sinaí es un lugar extraordinariamente especial. Yo creo que debemos de visitar al menos este monte cuando lleguemos allá a estos lugares, porque este monte es el único lugar donde se tiene registrado que la presencia del Dios Todopoderoso, el Dios que creó el universo, que creó todas las galaxias, se posó exactamente encima de ese monte. Ese monte es algo especial en el planeta Tierra, y ahí estuvo el Señor platicando con Moisés. El pueblo no podía aguantar el estruendo, como vamos a ver, de todos los relámpagos y la presencia del Dios Todopoderoso depositado en ese punto de este planeta. Y bueno, Dios se presenta y empieza a hablar ahí en ese monte. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios se presenta al pueblo y menciona ahí su nombre especial es el gran yo soy. ¿Te acuerdas que cuando Moisés fue llamado para libertar el pueblo de Israel, Dios se aparece en el desierto y se aparece precisamente en una zarza que no podía terminar de arder? Y ahí entonces Moisés, de alguna manera llamándole la atención, este
este incendio de esta zarza, se acerca, Dios le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás pisando, santo es. Y entonces se presenta Dios a Moisés y le dice su nombre, ¿verdad? Moisés empieza a tener la invitación de parte de Dios de que por favor saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le dice, Señor, yo no puedo, me es imposible llegar a ese lugar. Ya el Señor entonces le declara que los que le querían matar han sido eliminados. Y bueno, cuando Moisés le dice, bueno, voy a ir a ellos y les voy a decir que tú les llamas para ser libres. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo les voy a decir quién eres? ¿Verdad? Y entonces el Señor le da su nombre. Aquí anoté, dice, cuando Dios se presentó a Moisés en el Éxodo 3:14 y lo llamó para libertar al pueblo de la esclavitud, le dijo, yo soy, le dijo, el que soy. Dios es eterno, sin principio ni fin, porque Dios, simple y sencillamente, Dios es. Con ello nos está enfatizando su autoridad y su poder absoluto. Dios es presente siempre. No podemos decir que Dios tuvo pasado, tuvo presente y va a tener futuro. Dios es una existencia continua. Ese es Dios, el único Dios verdadero. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es un Dios todopoderoso. Dios es presente en todo momento. Y bueno, ahí en el monte Sinaí, entonces Dios le da estas tablas de la ley, estos 10 mandamientos que quiero repasar contigo. Quiero entrar al análisis lo más rápido posible de estos 10 mandamientos. El primer mandamiento que le da ahí a Moisés, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira, cuando Dios se presenta con alguien y cuando Dios te revela su santidad y su grandeza a ti, no es posible que tú admitas otra cosa más que al Señor, al Dios Todopoderoso. Cualquier otra cosa para ti va a ser secundaria. Vas a entender que Dios es un Dios todopoderoso, que lo sabe todo, que tiene los 3 atributos, que lo sabe todo, que lo ve todo y que de alguna manera está en todas partes, porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, y su presencia lo llena todo. No tienes por qué estar buscando una imagen, un ídolo, alguna persona que complete la presencia de Dios. Él no admite que exista alguien juntamente con Él, tomando también un lugar de importancia en tu vida. Dios es único y necesita un lugar especial. Él es solamente Dios. Y dice aquí el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces este es el primer mandamiento. Yo quiero llevarte a esta reflexión. Si tú pones alguna cosa más junto a Él, entonces esto es una idolatría, este es un ídolo, ¿verdad? Porque no puede decirse Dios, alguien a quien tú estás dándole honor y adoración. Esto se podría llamar como una idolatría. Y hay una idolatría que es una idolatría oculta, que debemos de tener cuidado nosotros. El orgullo hace del yo un Dios. La avaricia hace del dinero también un Dios. La sensualidad hace del sexo un Dios. Cualquier cosa a la que estimemos o amemos, temamos o sirvamos, nos deleitemos en ella o dependamos de ella, más que de Dios, eso es un ídolo. Dios necesita prioridad, necesita totalmente todo nuestro ser. Así como Él entrega todo su ser en esta relación con el hombre, Él también exige toda independencia y toda adoración a Él. Así es de que el primer mandamiento, acuérdate bien, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo te invito en este día a que tú analices si ese es el lugar que Dios tiene. Acuérdate, estos mandamientos son solamente 10,
Pero el primero, el más importante, es que tú tengas un solo Dios, el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente, que Dios está en el cielo, acuérdate, es un Dios que no podemos ver, no podemos tocar, porque Él es espíritu y es verdad, y Él está en todas partes y Él exige nuestra exclusividad. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios prohíbe que tú fabriques un ídolo, que tú le des a una imagen, que tú le des a una figura, a un dibujo, el símbolo de Dios, o que le des de alguna manera adoración. Él, te repito, necesita exclusividad. Si tú quieres hacer un pacto con ese Dios todopoderoso, ese Dios que va a ser eternamente feliz, que te va a dar todo lo que tú necesitas, entonces Él necesita exclusividad. No te puedes hacer ninguna imagen, ninguna figura, algo que te puedas labrar en oro o en plata. No puedes hacerlo, porque el Señor necesita exclusividad. Dios se molesta mucho. Esto lo interpreta Él como una falta de tu fidelidad. Un esposo no admitiría a otro hombre dentro de su casa, ni una mujer tampoco admitiría que su esposo trajera a otra mujer a su hogar. Ella quiere exclusividad en su casa. Ella quiere solamente su esposo para ella, y el esposo solamente quiere él solamente ser el esposo de esa mujer. Así más o menos está esta relación, porque también en la Biblia se menciona que la iglesia es la esposa de Cristo y la esposa necesita ser fiel. Santiago dice esto también refiriéndose a hombres que habían caído de la presencia de Dios. Dice: oh generación adúltera, dice. Esta es una infidelidad espiritual a la que se refiere él. Dios, te repito, no permite que tú te hagas ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios está dando estos mandamientos. Todo este pueblo, una multitud de 2 millones de gentes, está al pie de este monte Sinaí escuchando las indicaciones de parte del Señor. Después de haber estado Moisés 40 días y 40 noches, Dios da estos mandamientos. Este es un regalo. Por eso yo le puse a esta plática el regalo de Dios en el desierto. Dios da este regalo que tiene estos 10 mandamientos. El tercer mandamiento, bueno, hablando un poquito más sobre esto, dice: no te inclinarás a esas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí queda claro que Dios es un Dios, dice aquí, celoso, es un Dios fuerte y que visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Esto es algo importante. Dios castiga la idolatría. Si tú estás pensando que tener un ídolo es algo que te puedes permitir, déjame decirte que es un pecado que Dios va a castigar. Las naciones más idólatras son las más castigadas en la tierra. Desafortunadamente llevan a veces maldiciones para sus generaciones, como dice estos versículos. Dios castiga esto, la 2ª, 3ª y 4ª generación, ¿verdad? Pero me encanta, ¿verdad? Cómo termina este pasaje que acabamos de leer. Dice el versículo número 6, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si Dios es un Dios celoso que castiga a la 2ª, 3ª, 4ª generación, también recuerda que Dios es un Dios lleno de misericordia, que hace misericordia a millares de generaciones. Dice, bueno, aquí anoté en esta
en estos pasajes, los ídolos son una mentira. Dice Habacuc capítulo 2 versículo 18, dice: ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos, que no puede hablar, solo está confinado a su propio artificio. Desafortunadamente vemos países que son idólatras, y que están confiando en mentiras solamente. Que Dios nos guarde de este pecado. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando tú tomas el nombre del Señor, ¿verdad?, para hacer una promesa, cuando tú te inclinas ante Él y haces una promesa, llama a su presencia y prometes algo, ya sea que sea en público o en privado, tú tomas el nombre del Señor, y es necesario que tú lo tomes en cuenta, porque este es un compromiso muy serio. Cuando tú dices: delante de Dios prometo dar mis diezmos, delante de Dios te prometo abandonar este pecado, delante de Dios yo te prometo ser fiel en mi matrimonio, delante de Dios yo te prometo darte mis primicias, darte mis ofrendas, darte lo mejor de mi vida, servirte delante de Dios. Muchos cristianos hablan delante de Dios, invocan el nombre de Dios, y es necesario que tú medites este mandamiento, porque dice este mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y bueno, esto en ocasiones lo podemos llegar a ver. Toda promesa que se hace usando el nombre de Dios, te repito, se debe cumplir, pues le hemos llamado a Él como para asistir como un testigo de honor. Cuando en un matrimonio la mujer y el hombre se juran y se prometen, más bien se prometen ante Dios ser fieles, ellos tienen que cumplir con esa promesa, puesto que lo están haciendo en nombre de Dios. Recordemos este tercer mandamiento: no debemos de tomar el nombre del Señor en vano. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 primeros mandamientos son lo que llaman la primera tabla de la ley, ¿verdad?, y son mandamientos de la exclusividad de Dios, ¿sí? Son mandamientos en relación a Dios. Y el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Señor autoriza que nosotros tengamos 6 días de trabajo, pero el séptimo día necesitamos resumir toda nuestra naturaleza, toda nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para ponerlo en la presencia de Dios. Es necesario descansar en ese día, ¿verdad?, como nosotros lo vamos a ver, pero también es importante no solamente descansar, sino también santificar el día de reposo. Dice aquí en los versículos que sigue: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo creo que es necesario que meditemos este cuarto mandamiento que el Señor nos indica. Bueno, acuérdate, en este mandamiento menciona el Señor, ¿verdad?, en este día, 6 días dice: trabajarás y harás toda tu labor.
Dios no es un Dios de flojos, lo he dicho, ni un Dios de ociosos. ¿Sí? A Dios no le gustan los ninis. Dios quiere que tú trabajes 6 días. Dice aquí el versículo 9 que estamos aquí leyendo, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Podemos decir, el trabajo es divino. Necesitas trabajar. Y bueno, yo creo que es importante que tú obedezcas lo que dice la palabra de Dios. Tienes 6 días para que tú trabajes, pero el séptimo día es un día de reposo. Y el Señor no los da precisamente para estar en su presencia en cuerpo, alma y espíritu. Y es necesario que nosotros no solamente que lo descansemos, sino que también lo santifiquemos. El Señor dice aquí que creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. Y dice acá, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 6 días trabajarás y el séptimo entonces descansamos, dice. Dios descansa, puse aquí, porque me quedé pensando, ¿será que el Señor se haya cansado de hacer la creación? Y la verdad es que yo creo que Dios no estaba cansado, más bien estaba pensando en nosotros, que sí nos cansamos y que necesitamos un reposo y necesitamos reposar y santificar ese día. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, es necesario que te congregues en la casa del Señor. Lo más indicado es eso, que el séptimo día, o en esta ocasión, para nosotros el día de reposo y el día de santificación es el primer día de la semana. Lo hacemos así porque, a diferencia del Nuevo Testamento, Cristo resucitó en el primer día de la semana. Nosotros preferimos, así como Cristo lo hizo en el primer día de la semana, así también nosotros venimos a buscarlo el primer día de la semana. A Dios le damos lo mejor de la semana, lo primero, lo principal. Entonces es necesario que busquemos al Señor en su casa en este día. Este es uno de sus mandamientos. Bueno, pasamos al quinto mandamiento. Esto ya se refiere a nuestras relaciones como humanos. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es algo importante. Honrar es considerar, es reconocer el valor que tiene otra persona. Y esto se repite también en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 3 dice: hijos, obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, una vez más repite este quinto mandamiento y lo da a conocer a esta iglesia de Éfeso. Y es necesario que nosotros lo guardemos en nuestro corazón y debemos de honrar a nuestros padres. Esto es algo justo. Además, como dice aquí, como dicen estos versículos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, este mandamiento tiene una promesa, ¿sí? Si te fijas, el Señor agrega una promesa solamente a este mandamiento. Y dice: para que tú vaya bien, dice, para que te vaya bien y para que tus días sean largos. Yo digo que tú quieres que te vaya bien en la tierra, ¿no crees? Yo digo que todos estamos pensando que me vaya bien, que en este negocio que voy a hacer, que en esta empresa que voy a tener, en este trabajo que estoy realizando, yo espero que me vaya bien. Yo digo que eso también tiene un mandamiento, y eso la honra a nuestros padres. ¿Y quién no desea una larga vida? Yo digo que todos deseamos vivir muchos años para ver el fruto de nuestro trabajo, para ver nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia. Y este mandamiento yo creo que se cumple en nuestras vidas.
déjame decirte que he visto hijos que son irrespetuosos con sus padres. No sé si te haya pasado también a ti, pero a mí me ha pasado. Ver hijos que han sido irrespetuosos con sus padres y no han vivido muchos años. En mi mente tengo muy vívido el recuerdo de un varón que se atrevió a golpear a su padre y terminó bastante mal. Sí. Rápido quedó ciego y posteriormente murió. Y fue muy triste la historia de este varón. Él golpeó a su padre porque estaba inconforme por las infidelidades que él había cometido a su esposa y había afectado a los hijos. Y esto le hacía sentir que él tenía el derecho de reclamarle a su padre. Y no solamente lo hizo con sus palabras, sino también lo agarró a golpes, ¿verdad? Algo que a lo mejor nunca debió haber hecho si hubiese sido un buen cristiano. Y él se decía cristiano, pero no cumplía estos mandamientos. Cuando los jóvenes se acercan para comentarme problemas similares en sus casas, ¿verdad? Cuando tienen un padre que ha sido infiel, yo les he tenido que decir, bueno, es correcto que no estés de acuerdo con él, pero eso no quiere decir que vas a levantarte tú como juez para dictar un juicio en contra de tu padre. Yo te invito a que aun a pesar de sus errores, tú le respetes, ¿verdad? Quizá no estás de acuerdo con su conducta, pero jamás sueltes una palabra de maldición o ofendas a tu padre, ni con tus palabras, mucho menos con tus hechos. Yo creo que es algo que debemos de tomar en cuenta en este mandamiento. El sexto mandamiento es: no matarás. No podemos tocar la vida de los demás. Y cuando nosotros decimos vida, lo interpretamos desde el momento de la concepción. El mundo cristiano entiende la vida como los científicos la describen. En el momento en que se une un óvulo y un espermatozoide, entonces nosotros entendemos que inicia la vida. Entonces, cuando sucede esto en el momento de la concepción, se funden los 23 cromosomas del varón con los 23 cromosomas de la mujer y se funden para hacer los 46 cromosomas de las células somáticas. En ese momento se funde la herencia que viene de la línea del padre con la herencia que viene de la línea de la madre y hacen un nuevo ser, ¿sí? En esos 46 cromosomas ya existe la información genética para poder construir o fabricar la piel de ese nuevo ser, que puede ser una piel negra, puede ser una piel asiática o puede ser una piel latina. Ahí viene ya la información genética también para el color del pelo, para el color de los ojos. Incluso los científicos han descubierto que también se pueden transmitirse algunas habilidades manuales e intelectuales. Todo esto inicia desde este momento de la concepción. Así es que para nosotros los cristianos, la vida se inicia en la concepción, repito, porque esto es algo importante. Nadie puede decir que una persona empiece a existir a la semana, al mes, a los 3 meses. La vida humana se inicia en el momento en que se funden estas dos células y se mezcla ese material genético. Ahí es donde se inicia la vida. Entonces, nosotros debemos de ser temerosos de esa vida que se inicia en ese momento. Entendemos que es una vida que no se puede defender, que es una vida microscópica, que no ha crecido suficiente para poderla percibir con los ojos humanos, pero existe, ¿sí?
existe a nivel microscópico, existe esa vida con todas esas características y todas esas maravillas que solamente Dios las puede hacer. Ningún ser humano puede fabricar a otro hombre. Entonces nosotros respetamos la vida desde su inicio. A mí me llamó la atención porque sabes que estamos alarmados por las muertes que está produciendo el COVID, pero ¿sabes qué? Los hombres están matando más, ¿sí?, que el COVID. No se necesitó un virus para matar hombres. Y traje estas estadísticas que me dejaron alarmados. Fíjate nada más. Traje esta estadística del worldermurders.info. Tú la puedes consultar, ¿verdad? Y estás viéndola, puedes consultar la fuente, ¿sí? Del 1 de enero del 2020 al 30 de mayo del 2020, se asesinaron, lo que llaman aborto, 15.594.518 abortos. Esto es atentar contra la vida. 4.102.000 de hambre murieron, 3.012.000 de cáncer, murieron 1.833.000 por el hábito de fumar, 917.371 por causas del alcohol, 616.594 por el SIDA, 495.126 por accidentes de tránsito, 393.324 se suicidaron, 359.776 por malaria, 308.875 por falta de agua potable y solamente 297.739 murieron por COVID. Si tú comparas la primera cifra de 15.594.518 contra 297.739 que murieron por el COVID, te asombras. Nosotros los hombres no necesitamos virus. Los hombres están asesinando con sus propias manos, ¿sí? Y esto es algo lamentable, ¿sí? Estamos temerosos porque algo microscópico está causando muerte. Déjame decirte que no hubo necesidad de causar tantas muertes como las que se están provocando con el aborto. Esto es algo lamentable. Yo creo que este tipo de comparaciones no los pronuncia la televisión, mucho menos la ONU, ni la Organización Mundial de la Salud, que para nada es de salud, es de muerte. La Organización Mundial de la Salud está propiciando clínicas de aborto y está eliminando humanidad, y parece ser que se ha convertido en todo lo contrario. Es una organización mundial de muerte, como muchos en el mundo estamos viendo por sus procederes, y eso es lamentable, ¿sí? El mandamiento del Señor que acabamos nosotros de leer, el 6º mandamiento dice: no matarás. En Éxodo 20:13, lo que está haciendo el hombre con sus propias manos. Esto es algo lamentable. Cuando tú ves esas estadísticas, así como yo, nos ponemos a pensar, ¿por qué estamos padeciendo lo que estamos padeciendo en estos tiempos? ¿Por qué nos ha tocado vivir esta pandemia a ti y a mí? Yo creo que me vas a dar la razón. Dios ha de estar muy molesto con lo que está haciendo la humanidad. Dios está irritado, molesto, harto
de que estén atentando en contra de su creación. Los hombres estamos en la cúspide de su creación y tal pareciera que nuestros peores enemigos son precisamente los hombres, no son los virus. Cuando yo estaba meditando en esto, la verdad, sentí la necesidad de doblar mis rodillas y pedirle a Dios perdón por lo que los hombres hacen. Yo sé que tú también lo vas a hacer. En lo secreto de tu oración, vas a estar pidiendo a Dios perdón por la maldad, perdón por el pecado que ha traído tanta desgracia a nuestra humanidad. Estamos alarmados, usamos cubrebocas, usamos guantes, gel antibacterial, etcétera. Evitamos las concentraciones, pero por favor, estamos matando a los seres vivos, estamos infringiendo el mandamiento que Dios tiene para la humanidad. Esto es algo lamentable. Yo creo que tú también estás pensando lo mismo. Oremos porque nuestro mundo cambie. Estas fotografías que he traído acá son de este monte que yo admiro mucho, el monte donde Dios bajó y dio sus 10 mandamientos. Estas fotos son de diferentes caras de este monte, diferentes posiciones, fotografiadas en la mañana, fotografiadas a mediodía, en la noche. Este es el monte Sinaí. Y quiero leer estos versículos. Jesús dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, dice, y cualquiera que me matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y tal parece que nuestro Señor Jesucristo en estos versículos nos hace entender que Él respeta la vida de los demás, porque cuando tú ofendes a otra persona, ofendes a la imagen y semejanza de Dios, que es el ser humano. Por eso el Señor Jesucristo dice: no podemos nosotros ofender a los demás, no podemos blasfemarlos ni maldecirlos, mucho menos porque estás maldiciendo lo que es mi imagen y mi semejanza. Entonces yo te invito a que tú lo tomes en cuenta, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo superó indudablemente la ley, dio mandamientos que no solamente atienden al hacer, al quehacer de los hombres, sino al pensar de los hombres. Cristo fue en la profundidad de nosotros y escribió, más bien nos dejó estos versículos cuando Él estuvo aquí con nosotros. El siguiente mandamiento es el séptimo mandamiento. No cometerás, dice aquí, adulterio. Estas leyes, si la humanidad las cumpliese, viviríamos verdaderamente en un paraíso. Jesucristo dijo también: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nuestro Señor Jesucristo, te repito, fue no solamente a la comisión del pecado, al pecado ya realizado, sino cuando se estaba gestando el pecado en la mente de los hombres. Si tú estás mirando a una mujer y estás codiciándola, tú estás adulterando con ella en tu corazón. Dios quiere que nosotros atendamos estos mandamientos. ¿Puedes imaginarte esta sociedad que estaba escuchando por primera vez todo esto?
ahí al pie del Sinaí estaba escuchando estas leyes, estos 10 mandamientos. Venía, hace 3 meses eran esclavos en Egipto. Y yo creo que esta gente venía de un mundo idólatra. Y los dioses que había de alguna manera conocido en Egipto habían sido dioses muertos, habían sido estatuas, figuras que de alguna manera nunca hablaron, que jamás pudieron haber castigado el pecado. Y esta sociedad, estos 2 millones de israelitas estaban ahí al pie del Sinaí escuchando las indicaciones de parte de Dios. Y para ellos era algo nuevo. Probablemente tú ya los 10 mandamientos ya te los sepas a lo mejor de memoria, los has escuchado alguna ocasión, pero para ellos era algo nuevo lo que estaban escuchando de parte de Dios. Te recuerdo que ellos lo estaban escuchando con temor y con temblor, porque escuchaban la voz de Dios cuando estos mandamientos fueron dictados. Entonces, ellos admiraban esta clase de moral, esta clase tan elevada de vivir. Por primera vez la escucharon ahí en el Sinaí. Imagínate qué hubiese pasado si esta multitud de 2 millones de gentes hubiese vivido como estaban en Egipto, sin ley, ¿verdad? Hubiese sido un desastre. Se hubiesen levantado masacres entre ellos. Hubiera sido un infierno en el desierto. Por eso cuando yo titulé esta plática, este quinto capítulo que estamos revisando del Éxodo, yo le puse el mejor regalo que pudieron haber recibido, fueron precisamente este decálogo de leyes ahí en el desierto. No iban a vivir en una selva, en un infierno. Ellos iban a vivir de acuerdo a los parámetros que Dios les estaba dando. Y por ser leyes que partían de parte de Dios, eran leyes perfectas. ¿Sí? Y si tú cumples estas leyes, yo sé que vas a traer grande bendición y felicidad para tu vida, para la vida de tu esposa, para la vida de tus hijos, para la vida de tu comunidad, para la vida del país. ¿Sí? Imagínate este pueblo sin ley, ¿verdad? Sería totalmente diferente. Hubiera sido un pueblo que hubiera vivido un infierno terrible ahí en el desierto. Solo habían pasado 3 meses de su salida de Egipto. Yo considero que Dios ya tenía urgencia por llegar al Sinaí, porque Él sabía que esta sociedad lo que necesitaban eran sus mandamientos, sus sabias leyes para poder vivir. ¿Sí? Y yo te invito en este día a que puedas de alguna manera hacer tuyos estos mandamientos. No solamente los veas como un catálogo como mucha gente lo recita, ¿sí?, de memoria. Yo te invito a que tú los metas a tu corazón. Cuando tú haces eso, no importa que el mundo esté quebrándose por la inmoralidad, la idolatría, la hechicería. Si tú metes esto a tu corazón, si tú los vives, vas a ser un hombre, una mujer diferente, porque vas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué tristeza me da este mundo cuando se va en contra de los 10 mandamientos que Dios nos ha dejado. Cuando yo veo a que alguien está adulterando, que alguien está fornicando, que está deseando a la mujer que no le pertenece, yo sé perfectamente bien que ese hombre, esa mujer, lo único que está trayendo a su vida es destrucción. Destrucción a su persona, a su moral, a su ética, a su constitución física. Puede ser que salga infectado
de terribles enfermedades que matan más que el COVID, como es el SIDA, como vimos. ¿Cuánta sabiduría tiene este decálogo que Dios nos dejó ahí en el Sinaí? No adulterarás, dice el mandamiento, el 7º mandamiento. Y el 8º dice, no hurtarás, dice, no robarás. Y bueno, gracias a Dios que nos dejó estas leyes, ¿no te parece? Ya no tenemos nosotros pretexto. El que roba, déjame decirte algo, no roba para su felicidad. El que roba se hace un gran daño porque está transgrediendo la ley de Dios. Lo que roba se transforma en maldición. Es una gran mentira que en nuestro país, México, se diga, el que no tranza no avanza. Esa es una mentira del diablo. El que tranza fracasa. ¿Por qué? Porque está transgrediendo la ley de Dios. No podemos decir que está quebrantando la ley de Dios, porque la ley no se quebranta, porque es una ley de Dios. Es como si tú te azotaras contra las rocas. La roca no le va a pasar nada, el único que va a ser afectado eres tú. Entonces estás transgrediendo la ley de Dios, ¿sí? Y quebrantas tu vida, porque la ley de Dios queda indemne. Dice Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Y nosotros podemos contestar, imposible. Pero el profeta les dice al pueblo, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed, ¿qué dice ahí? Todos, dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Traje estos versículos de Malaquías porque probablemente te dices cristiano, te sabes muchos versículos de la Biblia de memoria. Cuando tú escuchas un predicador como tu servidor, solamente buscas sus defectos, porque a lo mejor ya te volviste un religioso. Has escuchado 50, 100, 1000, 2000, ya perdiste la cuenta de cuántos sermones llevas. Y a lo mejor en tu religión que practicas, ya no le robas a tu vecino, ya no haces robos descarados a la empresa, pero ¿sabes qué? A Dios le estás robando. Y este día yo te quiero llamar a la reflexión. Puede ser que seas congregante de otra iglesia, ¿sí? Y esto te va a servir, porque a lo mejor tu pastor ya no habla de diezmo porque estás pensando que él está interesado en tu riqueza. Pero qué bueno que me escuchas si eres congregante de otra iglesia. Lo bueno de estas redes sociales que estamos ocupando es que de alguna manera tú me puedes ver a mí como algo anónimo, ¿verdad? Pero llévate una enseñanza de parte de Dios. No puedes robar sin sufrir las consecuencias. Si tu negocio no crece, si tu empresa está fracasando, si tus hijos se enferman, si tienes pérdidas, ¿verdad? Acuérdate, puede ser que estés viviendo bajo la maldición que dice este mandamiento. No puedes robarle a Dios, eso es imposible. No puedes entregar la mitad de tus diezmos, no porque esté interesado en tu dinero. La verdad, sabes, yo ya entendí, nadie es mi patrón es el Señor. Tú puedes venir y entregarlos en la tesorería de la iglesia, ¿sí? Pero por favor no le robes a Dios, ¿sí? Si no eres capaz de robarle ya a los humanos, a tu prójimo, mucho menos le estés robando a Dios.
porque traes maldición para tu vida. Dice este profeta Malaquías: vosotros me habéis robado, por eso la nación entera está bajo maldición. Dios quiera y México sea un país que diezme, ¿sí? Y nos evitemos la tragedia de la maldición que Dios tiene en estos versículos. El siguiente mandamiento es el 9, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es algo importante, ¿sí? Si te fijas, estos últimos 6 mandamientos están en relación a nuestras vidas, ¿sí? Y dar falso testimonio, dice aquí, contra él, es culpándole de cosas que ignora. Cuando tú estás hablando de una persona y estás hablando de ello, de él, ¿verdad? Y estás dando un falso testimonio, entonces estás culpando de cosas que esa persona ignora, difamándole, calumniándole, contando chismes de él, exagerando lo mal hecho por esa persona y poniéndolo peor de lo que está. Y cualquier modo de esforzarse en aumentar la propia reputación a costa de la de tu prójimo. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás dando falso testimonio, tú estás hablando de los demás. No solamente es dar falsos testimonios cuando te llevan ante el juez y declaras algo en contra de tu prójimo. No, el falso testimonio también se da en la casa, en la calle, y desafortunadamente probablemente hasta en la iglesia. Cuando tú estás hablando algo, alguna mentira en contra del hermano o de la hermana, tú estás dando un falso testimonio. No das falso testimonio en contra de tu prójimo, ¿sí? En muchas ocasiones hay necesidad de aumentarle un poquito más para que tú quedes más santo y la otra persona quede más abajo, ¿eh? Y se convierta en más infernal para ti. Eso es dar falso testimonio. Entonces yo te invito, ¿sí? Si esa es tu inclinación, ¿va? Ruega a Dios que te la quite. Él puede hacerlo. Estos 10 mandamientos que el Señor está dando en el desierto, los necesitaba este pueblo. No necesitaban hablar mal de su prójimo. Si tú sabes de alguna debilidad que tiene la hermana o que tiene el hermano, ora por él y pídele a Dios que lo cambie. Pero no te dediques a maximizar sus errores, ¿sí? Tratando de quedar tú mejor que él, porque eso es lo que estarás tratando de intentar. Entonces Dios quiere que nosotros no demos falso testimonio de los demás. Indudablemente estas leyes las necesitaba Israel. Esta cuarentena de años, ¿cuánto le sirvió a la humanidad? A ellos les costó vivir en el desierto. Pero bueno, gracias a Dios porque este pueblo pasó 40 años en comunión con Dios. Porque vemos nosotros cuántas enseñanzas recibió de parte de Dios. De primera mano ellos recibieron estos mandamientos. Dios habló con ellos y les dicen, y el Señor les dijo, aunque estén en el desierto, ¿sí? No importa, ustedes tienen que vivir de acuerdo a mi voluntad para que sean felices. No critiquen, no hagan chismes en medio de la comunidad, no den falso testimonio de su prójimo. Yo espero que esta enseñanza, este regalo del desierto, perdure en tus entrañas. Cuando estés deseoso de hablar en contra de una persona, revísate. Alguien dice que cuando tú señalas con un dedo, los otros 4 dedos te señalan a ti. Entonces yo te invito, no hables mal de tu prójimo, como dice el mandamiento. Y bueno, por último, el 10º dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Esto es algo importante. Este es un mandamiento de parte de Dios. Acostúmbrate. Siempre va a haber alguien que tenga más que tú y siempre va a haber alguien que tenga menos que tú. Confórmate con lo que Dios te ha dado a ti. No codicies a los demás. Aquí se mencionan las cosas que ellos, los animales que ellos usaban y las cosas que estaban a la mano de ellos. No codicies la casa de tu prójimo. Entonces, la codicia te hace vivir infeliz. Siempre estás tratando de tener más que los demás. Quizás tener una casa mejor. Si ya le pusiste un piso de cerámica, ahora quieres un piso de mármol. O quisieras con incrustaciones de bronce o no sé qué cosa lo que quieres. Si tú tienes un auto del 2000, ¿verdad? Quieres un auto del 2020 como tiene fulano o sutano. Yo creo que es necesario que nosotros vivamos con sabiduría, no codiciando las cosas de los demás. Si a ti te da un 2020, dale gracias a Dios. Pero si te da solamente un bochito del 2000, pues dale gracias a Dios. Yo espero que nosotros tomemos en cuenta las enseñanzas del Señor. Por último, quiero decirte que Jesucristo dijo, todo lo que sale de la boca, ¿sí?, sale del corazón. Dice aquí estos versículos en Mateo 15, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Cuando el Señor Jesús habla que todo esto sale, dice, porque de la boca, porque lo que sale de la boca, dice, sale del corazón. Cuando está hablando del corazón, el corazón en la Biblia interprétase también como del alma. ¿Sí? Acuérdate que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El alma es el depósito de nuestros recuerdos. Todas las vivencias que nosotros llegamos a tener en la vida se depositan en el alma. La Biblia habla del alma, ¿sí? Es el depósito de todas nuestras experiencias laborales, nuestras experiencias de educación, nuestras experiencias familiares en la iglesia, etcétera. Ese es el depósito, el alma, de todo lo que nosotros realmente somos. Entonces, ojalá en tu alma exista pureza, exista santidad, existan estos 10 mandamientos. Porque cuando tú hablas de lo que tu alma tiene, de los depósitos de tu corazón, del alma, de lo que tú eres, de tu persona, vaya. Entonces, Jesucristo nos hace un llamado en este día para cuidar lo que sale de nosotros, porque eso contamina. Dice Jesús aquí en estos versículos, pero lo que sale de la boca, dice, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, dice ahí, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Sí? Jesucristo, como siempre, con una profundidad maravillosa, conoce perfectamente la naturaleza de los hombres y va exactamente al meollo del asunto. Cuida tu alma para que puedas entonces tener buenas palabras cuando hablas. Cristo hizo un resumen de los mandamientos y quiero llevarte a él. Jesucristo resumió la ley en 2 mandamientos, según Mateo 22, 37 al 40. Jesús dijo, el primero dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús a esta persona. Este es el primero
y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo, dijo el Señor Jesús, se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Yo espero que hayas aprendido algo en esta mañana. Me dio gusto que estuvieses con nosotros y quisiera terminar con una oración. Por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y hagamos esta oración. Bendito Padre, te damos gracias por darnos permiso de estar en tu presencia. Te invocamos en el nombre poderoso de nuestro Jesucristo y te damos gracias por tu palabra. Señor, este regalo que tú depositaste, Señor, en este pueblo en el desierto, este regalo de estos 10 mandamientos para este pueblo fue lo mejor que tú les diste. Y Señor, indudablemente es lo mejor que nosotros podemos recibir también en nuestro desierto, en nuestra cuarentena, Señor. Gracias por estos mandamientos que, Señor, tuviste a bien bajar para decirlos aquí en el Sinaí, Señor. Te damos gracias por esta sabiduría que viene del cielo y que tanto necesitamos llevarla a la práctica. Gracias por tus leyes, Señor. No queremos ser un pueblo que viva sin ley, Señor. Queremos un pueblo que se someta a la voluntad tuya. Te damos gracias por estos mandamientos que tú nos has dado. Gracias infinitas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana con otra meditación de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Gracias.